Buenas noches con todos. Soy el doctor Álvaro Rivera, oftalmólogo de la Clínica Ricardo Palma, especialista en retina y mácula. El día de hoy los invito, vamos a presentar el tema de desprendimiento de retina. Vamos a hacer esta presentación para que sirva como una guía para todos los pacientes y no tengamos temor y seamos conscientes de que es esta enfermedad o esta condición. El desprendimiento de retina anteriormente era una condición bastante importante y bastante desastrosa para la visión de la mayoría de pacientes porque el pronóstico era muy reservado. Prácticamente uno de cada dos pacientes no lograba poder resolverse el cuadro, no podía tratarse y quedaban con una ceguera irreversible. Es la importancia de esta condición, es una enfermedad que debe tratarse a tiempo y todas las personas deben poder conocer los signos precoces para poder hacer un chequeo, una consulta y poder prevenir a llegar a esta patología. Como podemos ver en la presentación, si uno se asoma por la ventana del ojo y logra ver la pared interna de esta, si fuera un cuarto redondo, vamos a poder ver cómo se ve en la imagen una pared caída. Y es esto, es finalmente que la pared interna del ojo, que es la retina, que es un tejido nervioso, se despega y deja de tener función, por lo cual vamos a ver una sombra en nuestro campo visual periférico. Ahora, ¿qué es esta retina? La retina, como les comentaba, es la pared interna del ojo que va a recibir la imagen que va a entrar por el ojo y va a encargarse de recibir la información de luz y la va a llevar a través del nervio óptico al cerebro. Si esta retina se despega, va a dejar de tener irrigación sanguínea, va a dejar de tener función y vamos a ver sombras. Es por eso que es una condición que debe tratarse como una urgencia y uno debe tener, si es que presentamos alguno de los factores de riesgo que tenemos, que vamos a ver a continuación, uno debe tener chequeos rutinarios cada 6 meses o cada año con el oftalmólogo para hacer un fondo de ojo. Esta condición se va a presentar más o menos en uno de cada 10.000 personas. ¿Cómo se va a formar y por qué nos puede dar un desprendimiento de retina? Como podemos ver en el esquema de la derecha, dentro del ojo va a haber un tejido, un gel vítreo que es el humor vítreo, que es un tejido transparente, que va a estar normalmente adherido a toda la pared interna, a toda la retina. Cuando por cosas de la edad, por factores de riesgo, por traumas, por ser miope alto, etc., este gel va a volverse cada vez más líquido y va a tener más movimiento y se va a empezar a separar de la retina. Cuando este se separa, hay sectores que pueden quedar un poco más adheridos que otros y en esos sectores con mayor adherencia se pueden producir jalones y desgarros o agujeros y por ese desgarro o agujero con el tiempo entra el líquido, el mismo vítreo y despega la retina. Es por eso que cuando uno presenta ciertos síntomas debe acudir a tiempo y poder lograr la idea es poder lograr encontrar esos agujeros o desgarros a tiempo y poder sellarlos con láser antes de llegar a un desprendimiento de retina. Entonces, para que se produzca esto, tiene que haber un humor vítreo líquido, una zona de tracción y que ya haya una ruptura en algún segmento de la retina. Ahí podemos ver las dos condiciones que se pueden presentar. Número uno, que se produzca un desgarro y por ahí entre el líquido y se desprenda la retina. Como se puede ver en la imagen de la izquierda, ya se ve la retina de un tejido más amarillento, más abolsado. Y en el lado derecho podemos ver que hay un desgarro que felizmente se podrá encontrar a tiempo, que se rodeó con láser, que viene a ser como unos remaches alrededor de este desgarro para que no pueda entrar líquido a través del agujero y desprender la retina. En cuanto a la epidemiología y los factores de riesgo de esta enfermedad, como les comentaba, más o menos uno de cada 10.000 personas lo va a tener en general. Existen ciertas condiciones que van a aumentar el riesgo, como por ejemplo que tengamos lesiones retinianas periféricas, que tengamos ciertas degeneraciones o zonas de la retina adelgazadas. Esto lo puede tener cualquier persona, pero con mayor frecuencia lo encontramos en pacientes miopes. Mientras más miope, más medida tenga yo,
voy a tener mayor riesgo de poder encontrar esas zonas de adelgazamientos en la retina que son predisponentes a poder tener ese desprendimiento de retina. Otra condición importante es haber tenido el antecedente de un trauma ocular. De todos los desprendimientos de retina, el 15% se presenta a consecuencia de un trauma o secundario a un trauma que puede ser o inmediato o días o meses posteriores a este. El hecho de también tener antecedentes familiares con desprendimiento de retina aumenta la predisposición a tenerlo. Y el hecho de haber tenido un desprendimiento de retina en uno de los dos ojos, vamos a tener un riesgo de más o menos 1 de cada 4 de poder tenerlo en el otro ojo. Y el otro factor de riesgo son cirugías intraoculares previas, haber tenido una cirugía de catarata, haber tenido una cirugía de glaucoma, etc. ¿Cuáles son esos síntomas o signos tempranos por los cuales yo voy a tener que ir a una consulta oftalmológica prontamente para poder descartar de que no tenga alguna lesión en la retina o ya un desprendimiento de retina? Que yo de un día para otro empiece a ver luces o flashes periféricos, como unas luces que se presentan en la zona del campo visual periférico. Ese es el número 1. Número 2, que estas moscas volantes que seguro muchos de nosotros ya tenemos, aumenten bruscamente de un día para otro, que aumenten en gran cantidad y veamos muchas arañitas o gusanitos, telitas de araña o moscas volantes. Y número 3, que tengamos como una sombra oscura o grisácea en el campo visual periférico. Cualquiera de estos signos hay que ir inmediatamente, lo más pronto posible, por una consulta oftalmológica para que nos hagan una evaluación de fondo de ojo y descartar que no haya algún desgarro, agujeros o ya un desprendimiento de la retina. ¿Qué nos van a hacer en la consulta oftalmológica? Cuando nosotros vayamos, nos van a echar unas gotas en el ojo, en los dos ojos, siempre para poder revisar bilateralmente, para poder dilatar la pupila y poder ver el interior del ojo con mayor detalle y poder ver la zona periférica, que es donde normalmente vamos a encontrar en mayor frecuencia estas lesiones. El efecto de esta dilatación es un poco molesta porque el paciente va a tener que estar varios minutos en la consulta, algunas veces 1 hora o un poco más, en lo que demore la dilatación, y luego el efecto de esta dilatación va a tardar en irse alrededor de 3 a 5 horas y va a hacer que las luces nos puedan molestar un poco, la visión cercana pueda estar un poco borrosa, pero eventualmente en un par de horas eso va a regresar a la normalidad, por lo cual se sugiere que venir acompañado para que no tengamos molestias en el post-evaluación. ¿Qué pasa si yo finalmente tengo un desprendimiento de retina? Hacemos la consulta y afirmativamente encontramos un desgarro, un desprendimiento de retina. Eso se trata únicamente con un procedimiento quirúrgico. Hay diferentes técnicas quirúrgicas que se pueden utilizar y estas van a depender del tipo de desprendimiento de retina que tengamos, la localización del desprendimiento y de los desgarros que encontremos en la parte interna, de la edad del paciente, del antecedente si el paciente ya es o no operado de catarata, por ejemplo. Y básicamente estas cirugías constan en, primero, colocar, cuando son pacientes jóvenes y en ciertas circunstancias específicas que nosotros encontramos, se puede colocar una burbuja de gas y sin tener que abrir el ojo, poder manejar este desprendimiento de retina con ciertos láseres o crioterapia. Número 2, con un cerclaje, que es colocar una banda alrededor del ojo que va a ayudar a cerrar el agujero de forma externa. Y número 3, con una vitrectomía, que es el procedimiento que con más frecuencia realizamos, que es ingresar como si fuera una laparoscópica a través de unas incisiones chiquititas microscópicas, en las cuales vamos a poder iluminar y poder manipular por dentro la retina y poder pegarla y sellar con láser. Todo eso va a depender, como le digo, de la edad del paciente, de la condición y el tiempo de evolución del paciente. Y estas cirugías se pueden combinar, o una de ellas, o se pueden combinar dos técnicas de estas para poder manejar el desprendimiento de retina. ¿Qué va a pasar luego? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cómo es el posoperatorio? Todo esto va a depender de los materiales que se hayan
tenido que utilizar en la cirugía. Al final de la cirugía el ojo puede quedar con un contenido con gas o con silicón. Y eso va a determinar si es que voy a necesitar una cirugía posteriormente o no para poder retirar este silicón. Si usamos gas, el gas se va a reabsorber solo en un par de semanas, lo cual va a hacer que por lo general el paciente vea igual borroso luego de la cirugía por un par de semanas, y más o menos a la tercera, cuarta semana en adelante va a empezar a lograr tener nuevamente visión borrosa y progresivamente obtener la visión que va a tener finalmente. El pronóstico visual va a depender de qué tan afectado, qué tan desprendida estaba la retina, del tiempo que transcurrió con la retina desprendida y básicamente de qué tan pronto se pudo hacer el procedimiento, ¿no? Casi nunca va a quedar la visión como el otro ojo, como el ojo contralateral, como el ojo sano, pero que mientras más pronto se trata uno, vamos a poder dejar el ojo con la mejor calidad visual posible. Es importante que el paciente mantenga ciertas posiciones en el postoperatorio por el manejo del silicón o el gas, que tenemos que, como estos con ambos flotan, tienen que estar cubriendo el desgarro o la lesión que originó el desprendimiento de retina, y vamos a pedirle al paciente que tenga alguna posición específica, boca abajo, de lado, del otro lado, etc. El reposo acá es sumamente importante. El paciente debe estar con el mayor reposo posible, manteniendo la posición que se le indicó y evitando esfuerzos, evitar cargar peso, etc. El paciente también va a tener que colocarse ciertas gotas en el posoperatorio, antibióticas, antiinflamatorias, ciertos dilatadores para ayudar a que no tenga mayor molestia en el posoperatorio. Luego de eso, el paciente usualmente lo controlamos siempre al día siguiente, a la semana, y luego de eso va a depender de cada paciente si se controla cada semana, cada 2 semanas, cada mes, etc. Y es muy importante que el paciente sepa, si me han dejado gas dentro del ojo luego de este procedimiento, yo no puedo cambiar de altura. Si me operan acá en Lima, no me puedo subir a un avión por el cambio de presión atmosférica que puedo sufrir, y eso puede generar cambios en el volumen de gas interno que puede aumentar o disminuir la presión del ojo y puede ser dañino o catastrófico para el ojo. Si me operan, por ejemplo, en Lima y tengo que viajar, o soy de Cusco, no puedo viajar hasta que el gas se reabsorba por completo. Es muy importante que sepamos estos factores de riesgo, como haber tenido antecedentes familiares, como haber tenido un desprendimiento de retina en el ojo contralateral, tener una miopía alta, tener antecedentes de que nos haya tenido que poner láser para poder sellar algún agujero que se me haya formado en alguno de los dos ojos. Todos estos factores de riesgo de los cuales hemos hablado anteriormente son importantes para tenerlos en cuenta, porque si es así, nosotros tenemos que tener controles y chequeos rutinarios, ya sea cada 6 meses, cada año, como lo indica el oftalmólogo, para poder hacer un control con un fondo de ojo dilatado y poder determinar si encontramos alguna lesión nueva, y en caso de que tengamos síntomas de las moscas, los flashes o sombras, inmediatamente ir con el oftalmólogo para que nos revise. ¿Ok? Entonces, bueno, los invito a que puedan pasar por una revisión oftalmológica. Todas las personas que tengamos ya estas moscas volantes o que aparezcan bruscamente, deberíamos tener un chequeo oftalmológico, pasar por la consulta oftalmológica para que nos hagan una revisión y así poder estar tranquilos. Vamos a pasar a la parte de preguntas, o sea que bienvenidas sean. La primera pregunta: doctor, ¿cómo se puede identificar que es un desprendimiento de retina? Básicamente con los síntomas que les comenté. Número 1, para poder confirmarlo, la única forma es haciendo un fondo de ojo dilatado, haciendo una revisión y que el oftalmólogo, el retinólogo les hagan un fondo de ojo y poder encontrar este desprendimiento. ¿Qué voy a poder sentir yo? Voy a poder ver que es ciertas sombras grisáceas en alguna zona del campo visual periférico, o que aparezcan estas moscas volantes que comentamos anteriormente, o que presente yo estas luces periféricas como flashes, y acudir tempranamente a que nos revisen. Otra pregunta:
Doctor, ¿cuál es el riesgo de tener un desprendimiento de retina? El riesgo es de que pueda perder la visión de forma permanente. Cuando yo tengo un desprendimiento de retina y no lo trato, o no voy tempranamente a que me lo revisen, voy a quedar con una visión baja y la retina va a terminar de desprenderse, con lo cual voy a perder la totalidad de mi visión. Eh, Mientras más tiempo pasa, la retina tiende a fibrosarse, a endurecerse y luego es cada vez más difícil lograr pegarla. Y si la retina se vuelve a desprender por un tema de cicatrización exagerada del cuerpo o porque la retina ya está muy acartonada, una segunda o una tercera o una cuarta cirugía van a tener cada vez un pronóstico menor, por lo cual es importante tener un diagnóstico y un manejo temprano. Y finalmente, a lo que va la pregunta, el riesgo es de que pueda quedar con visión nula o casi nula en el ojo afectado. Siguiente pregunta. Buenas noches, doctor. Gracias por su exposición. ¿Eso puede ser hereditario? Sí, un desprendimiento de retina no es una enfermedad hereditaria, pero los factores de riesgo a tener un desprendimiento de retina sí. Por ejemplo, que tengamos antecedentes familiares de miopía alta, miopía de 5, 6, 7, 8 o más, es un gran factor de riesgo a tener un desprendimiento de retina, por lo cual si tengo antecedentes familiares y tengo yo o soy menor, siempre es importante hacer una evaluación oftalmológica, probablemente necesite lentes y si es que tengo miopía alta, hacerme revisiones por lo menos una vez al año. Hay ciertas enfermedades hereditarias que también pueden predisponer a tener un desprendimiento de retina, que usualmente las vemos en niños. Si es así, obviamente la descendencia y los familiares directos deberían hacerse un control oftalmológico de igual manera. Siguiente pregunta. ¿Una persona con una visión de 20/20 podría desarrollar problemas en la retina? Sí, eso es muy importante porque muchas veces vemos y encontramos pacientes con desprendimientos de retina que recién se están formando, que están todavía periféricos, pero la parte central del ojo todavía no se ha afectado. Y el paciente ve muy bien, ve perfecto, ve las letras más chiquititas del examen oftalmológico, pero ya nota alguna sombra periférica. Y eso es un desprendimiento de retina temprano que puede tratarse y tener un excelente pronóstico y quedar con una visión como con la cual entró a sala de operaciones, por ejemplo, ¿no? Otra pregunta, ¿se puede perder la vista si tengo este problema? Sí, como les comenté, si uno no se trata y deja que la enfermedad siga avanzando, voy a perder la visión, incluso el ojo en ciertas condiciones se vuelve como una pasa y se pone blanco, a eso se llama tisis fulvi y es a lo que podría llegar uno con un desprendimiento de retina. Y obviamente si es que no se trata a tiempo y se opera, algunas veces el pronóstico lamentablemente es cada vez menor y si se vuelve a desprender la retina también va a quedar cada vez mayor secuela visual. Siguiente pregunta, ¿qué exámenes tengo que pasar para saber si podría desarrollar un desprendimiento de retina a futuro? Básicamente es un control oftalmológico, hacer un fondo de ojo con la pupila dilatada y si efectivamente yo tengo zonas de la retina adelgazadas, voy a tener cierto riesgo más incrementado de poder desarrollar a futuro un desprendimiento de retina. También si yo soy miope alto, tengo miopía bastante alta y me opero, por ejemplo, de catarata de forma muy temprana, voy a también aumentar el riesgo de poder desarrollar desprendimiento de retina a futuro. Siguiente pregunta. ¿Hay una edad específica en la que se presenten los signos de alerta? Realmente no. Es más frecuente encontrarlo en pacientes mayores de 50, 60 años, porque a esa edad el vitrio ya se pone más líquido y va a tener más movimiento y va a tender a generar más jalones en la retina, pero también encontramos pacientes con desprendimientos de retina en edades tempranas de 18, 15, 20, 25, 30 años. Y cada uno de estos va a tener un manejo distinto, pero realmente no. Todas las personas que tengamos estos síntomas, inmediatamente hacer un control oftalmológico. Siguiente pregunta. Luego de la cirugía voy a volver a ver como antes. Va a depender de ciertos factores, de qué tan afectado estaba el ojo por el desprendimiento de retina. Si por ejemplo la zona central de la retina estaba
todavía respetada, no se había afectado por el desprendimiento de retina, la visión va a ser mejor y puede quedar muy parecida a la del ojo sano. Pero si la parte central de la retina ya se desprende, no va a quedar nunca como el otro ojo, pero podemos dejar la visión bastante buena, no va a ser un ojo todavía funcional. Siguiente pregunta. Ujú. ¿Cuáles son los riesgos de desprendimiento de retina de un paciente con un defecto visual de miopía? Eso va a depender mucho de ciertas condiciones. Número uno, el grado de miopía que yo tenga. Si soy un paciente que tiene una miopía de 1, de 2, de 3, va a ser el factor de riesgo va a ser muy similar al de una persona no miope, de una persona que no tiene miopía. Si yo tengo miopías cada vez más altas, el riesgo de desprendimiento de retina aumenta considerablemente. No se podría decir un número porque todos los estudios epidemiológicos tienen cifras muy distintas, pero básicamente el riesgo se incrementa entre 7 a 11 veces más en una persona que tiene miopía de más de 6 dioptrías, de 6 puntos de medida. ¿Cuáles son los riesgos de desprendimiento de retina en un paciente con defecto? Esa es la misma pregunta. Siempre es urgente ir o puedo esperar unos días cuando vea estas luces. Cuando vea las luces o las moscas volantes, lo ideal es poder ir pronto. No tenemos que ir necesariamente el mismo día, pero sí lo más pronto posible, porque si yo dejo pasar esto, ya sea después de unas horas o después de unos días, esta enfermedad progresa y llega a traccionar y en cualquier momento puede entrar líquido a través del agujero del desgarro y generar este desprendimiento de retina, por lo cual hay que ir lo más pronto posible. Si me ocurre esto un domingo por la noche, bueno, tratar de tener un reposo lo más posible, y el lunes a primera hora ir a una consulta oftalmológica. Pero si yo ya logro ver como un defecto visual, una sombra en el campo visual periférico, bueno, vengo por emergencias y en la clínica las emergencias oftalmológicas se atienden las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Qué riesgos tiene un paciente diabético de tener un desprendimiento de retina? Esta es una muy buena pregunta porque realmente el desprendimiento de retina no solo se presenta por esto que hemos estado hablando. Hay ciertos desprendimientos de retina que también se pueden presentar, por ejemplo, en pacientes diabéticos. La fisiopatología es algo totalmente distinto, pero en los pacientes diabéticos que no han estado controlados durante los varios meses o años, pueden formar membranas dentro del ojo y estas membranas traccionar la retina y generar un desprendimiento de retina traccional, que es algo totalmente distinto, pero que es algo que también se debe tratar con una cirugía. Por eso todo paciente diabético debe tener controles también anuales sí o sí. Si es un paciente diabético tipo 1, también dentro de los primeros 5 años del diagnóstico tener una evaluación oftalmológica y luego de eso anual. Buenas noches, doctor. ¿Qué tan cierto es que un paciente que ha sufrido un desprendimiento de retina no puede levantar mucho peso o hacer deportes de riesgo, ya que uno se puede caer y eso puede ocasionar un nuevo desprendimiento? Eso es cierto. Básicamente, cuando uno tiene antecedentes de un desprendimiento de retina, sabemos que es una retina más frágil, más adelgazada, y si yo tengo, por ejemplo, hago deportes de contacto, box, haciendo algo que pueda generar movimientos muy bruscos de la cabeza, del ojo, voy a poder aumentar el riesgo de que el gel traccione más la retina y genere un desprendimiento de retina, por lo cual debo tratar de no cargar peso así al 100%, bajar por ejemplo, si va al gimnasio, llegar hasta un 60-70% de la capacidad que tienen y no llegar al límite. Igual con deportes de contacto, evitar totalmente los deportes de contacto, buscar deportes con, por ejemplo, natación, hacer caminatas, pero no deportes que involucren movimientos bruscos o
de aceleración y desaceleración muy rápida. Otra pregunta. Si tengo glaucoma, ¿me puede dar un desprendimiento de retina? Sí, básicamente sí. El glaucoma no es un factor de riesgo directo de un desprendimiento de retina. Es una enfermedad que también es muy frecuente, que es algo que tenemos que revisarnos todos a partir de los 40 años, por lo cual nadie mayor de 40 años debería dejar de hacer un control oftalmológico anual, básicamente por el glaucoma. Pero no es una condición predisponente. Simplemente vamos a tener un riesgo igual que cualquier otra persona. Pero si nosotros hemos tenido alguna cirugía por glaucoma, podría incrementarse en cierto porcentaje el riesgo de generar un desprendimiento de retina. Y acá ocurre lo contrario. Si yo tengo un desprendimiento de retina, sí, una de las posibles complicaciones a futuro es que pueda sufrir cambios de presión en el ojo. Por eso también un paciente con antecedente de desprendimiento de retina tiene controles para toda la vida, evaluando siempre la presión intraocular. Buenas noches. ¿A qué se debe que todo el tiempo tengo moscas volantes y de cuando en cuando veo flashes de luz circular? Doctor, ¿me dice si esto es normal? Básicamente, casi todas las personas o muchas personas vamos a ver estas moscas volantes. Estas moscas volantes las vamos a notar más cuando estemos en lugares iluminados, cuando estemos enfocando paredes blancas con bastante iluminación. Y esto puede presentar de dos formas. Podemos tener estas moscas volantes solamente por el envejecimiento del humor vítreo, que es el gel que está dentro del ojo, o podemos tener esas moscas volantes cuando este gel, este humor vítreo se desprende de la retina, lo cual va a hacer que yo pueda aumentar, que pueda tener una mayor cantidad de estas moscas volantes bruscamente, y esto es lo que va a condicionar a tener un desprendimiento de retina. Si yo tengo estas moscas volantes, pero el vitrio a la hora del examen oftalmológico, el doctor me dice que el vitrio todavía está adherido, no hay mayor problema. Y hay que hacer un control rutinario, pero no voy a tener tanto riesgo de tener un desprendimiento de retinas, a menos que el vitrio ya se haya desprendido. Doctor, ¿cómo hacernos un fondo de ojo? Con hacernos un fondo de ojo es suficiente para saber si está la retina desprendida y hay otro procedimiento más seguro. ¿Cada cuánto tiempo se puede hacer? En cuanto a seguridad, realmente hacer un fondo de ojo no es un procedimiento de riesgo, no genera ningún riesgo realmente. Cuando nos hacemos un fondo de ojo, la pupila la dilatamos con unas gotas, pero luego al pasar el efecto el ojo vuelve a su total normalidad. No aumenta el riesgo a tener alguna otra condición o a tener molestias visuales, realmente no. Es un tema simplemente de que por dentro los músculos se dilatan y los músculos regresan a la normalidad. Entonces no hay ningún problema, pero hay personas que no dilatan y en esos casos felizmente contamos con cámaras de fondo de ojo de pupila miótica. Son unas cámaras en las cuales se toma una foto con unas máquinas especiales en la cual no se necesita dilatar al paciente y nos puede dar una imagen completa de toda la retina interna del ojo. Se llama retinografía de ultracampo amplio. Y sin tener que dilatar el ojo, por algún motivo que el paciente no pueda dilatar, se puede realizar este examen y con eso tenemos toda la información necesaria para evaluar al paciente. Siguiente pregunta. Doctor, buenas noches. ¿El tener presión alta ocular genera mayor riesgo? No, como les comenté algo, un paciente con presión alta o un desprendimiento o glaucoma no genera un factor de riesgo directo para un desprendimiento de retina. El riesgo sigue siendo como de cualquier persona. Buenas noches, doctor. Tengo 70 años, diabetes hace 25. El oftalmólogo me dijo que tengo inicio de catarata en el ojo derecho, pero no me recetó nada, solo gotas para el ojo seco. Dijo que era muy chico, me imagino que muy incipiente la catarata. Está bien esa respuesta, bajó mucho mi visión, no veo bien, no salgo a la calle de noche. Por favor, sinceramente quisiera su opinión, disculpe lo extenso. Bueno, básicamente en estos casos cuando tenemos catarata y antecedente de diabetes, la catarata es una condición que
apenas yo tenga una baja visual, desde una baja visual leve, ya se puede operar. A los 70 años no hay ninguna contraindicación para hacerlo. Si la causa de la baja visual es la catarata, en ese caso no hay ninguna contraindicación para hacer la cirugía. Pero siempre es importante hacer la revisión de la mácula. En estos casos, algunos pacientes con diabetes pueden tener ciertas condiciones en la mácula que también pueden generar cierta baja visual y no tratarse necesariamente de la catarata. Entonces, en ese caso hay que pasar una consulta oftalmológica, y si es así y vemos que todo lo demás está bien, se puede operar, y con eso va a mejorar la condición, la calidad de vida, la calidad de visión del paciente para siempre, ¿no? Buenas noches, doctor. Hace algún tiempo veo chispazos y algo como una pequeña sombra, como si me cayera agua en el ojo. Mi oftalmólogo me ha visto, me ha hecho fondo de ojo y me dijo que no es la retina. Efectivamente, algunas veces podemos tener estas moscas volantes o incluso tener fotopsias, que son estos chispazos o flashes periféricos. Y lo que hay que hacer es una evaluación oftalmológica. No siempre vamos a encontrar un desgarro o un desprendimiento de retina. Realmente, para que nosotros el porcentaje en el cual el paciente se presenta a la consulta oftalmológica teniendo estos síntomas y que realmente tenga un desgarro en la retina es de más o menos un 15%. La mayoría de veces, felizmente, no vamos a encontrar nada, y es únicamente el vitro que va cambiando de consistencia y genera esas opacidades que vemos. Pero siempre que tengamos estos cambios de un momento para otro, hay que hacer una evaluación oftalmológica para descartarlo, porque si finalmente pertenecemos a ese 15%, hay que colocar láser para no tener que llegar a una cirugía de desprendimiento de retina. Buenas noches, doctor Rivera. Mi consulta es si hay alguna relación del desprendimiento de retina con la diabetes. La diabetes genera también un tipo de desprendimiento de retina, como les comentaba anteriormente, pero es un desprendimiento de retina traccional. En pacientes diabéticos mal controlados, o que han estado lamentablemente mal controlados por ciertas circunstancias, los meses o años previos, pueden generar membranas en la retina y con ello desprender la retina, lo cual también necesita un tratamiento pronto. Pero no es la misma fisiopatología de un desprendimiento regnatógeno, que es de lo que hemos estado hablando anteriormente. Vamos a ver la siguiente pregunta. Buenas noches, doctor Rivera. ¿Al frotarse los ojos constantemente puede producir desprendimiento de retina u otras afecciones? Pues sí, si yo tiendo a frotarme los ojos de manera recurrente, lo que hago es generar mucho movimiento en el gel que está dentro del ojo, y con ello generar movimientos bruscos y tracciones, y con ello poder predisponer a tener un desprendimiento de retina. No solo genera esto, sino que también yo puedo aumentar la medida en el ojo, puedo aumentar la miopía o el astigmatismo, porque cuando yo me froto el ojo, la córnea, que es la capa más anterior del ojo, que tiene fibras de colágeno, estas fibras se empiezan a debilitar y la córnea se empieza a deformar, y lo cual, si yo soy un paciente joven, menor de 30, 40 años, puedo generar una enfermedad que se llama queratocono. Por lo cual, realmente, ya sea un paciente joven o un paciente mayor, ningún paciente debería frotarse los ojos. Si tiendo a hacer esto, debo tener una consulta oftalmológica para ver la causa de esa picazón o esa necesidad de frotamiento del ojo, y poder tratarla y evitar esto. Siguiente pregunta. Si el paciente no tiene cristalino y presenta desprendimiento de retina, ¿el riesgo es mayor? No, el hecho de que no tenga cristalino, o sea, eso se le llama afaquia. Muy bien, disculpen la interrupción, hubieron algunos problemas con el micrófono, ya estamos de vuelta. Para continuar con la pregunta, básicamente, cuando alguien tiene el antecedente de un desprendimiento de retina, depende de la edad, muchas veces vamos a desarrollar catarata. Casi el 100% de los pacientes luego de los 50, 60 años desarrolla catarata futuro. Cuando el paciente es más joven, algunas veces no presenta catarata luego de una cirugía intraocular. Pero si es que uno lo presenta, simplemente hay que operar esa catarata y obviamente evaluar la retina para ver que se mantenga pegada. Es básicamente, son condiciones que se presentan, esperadas luego de una cirugía de estas. Y acá tenemos una última pregunta.
¿Cuánto tiempo puede pasar después que le colocaron Avastin a un paciente diabético con diagnóstico de retinopatía diabética? Eh, Básicamente, cuando colocamos Avastin, el Avastin es una inyección que va dentro del ojo, que la colocamos por enfermedades como degeneración macular, como retinopatía diabética o como haber tenido infartos dentro de la retina. Y esta es una inyección en la cual nosotros, luego de colocarla, tenemos que hacer ciertas evaluaciones. Pueden ser luego de 3 semanas, 4 semanas, o depende del paciente. Si ya tienes ciertos esquemas de tratamiento, se evalúa normalmente con OCTs, que es la tomografía de mácula, para ver cómo va respondiendo. Hay que ver también cuál es la causa por la cual se colocó la inyección de Avastin en un paciente diabético. Muchas veces lo colocamos para mejorar la calidad de visión porque hubo líquido dentro de la mácula, que es un tema totalmente aparte, o porque tenía mucha retinopatía diabética activa con sangrados dentro del ojo, con lo cual el Avastin va a generar una estabilidad o un control momentáneo de la retinopatía diabética. Pero si estoy recibiendo inyecciones, tengo que tener controles ya sea a las 3, 4 o 5 semanas luego de esta. Y bueno, muchas gracias por participar de este consultorio en vivo. Están todos cordialmente invitados a la consulta oftalmológica acá en la clínica Ricardo Palma y los esperamos. Buenas noches.